Como seguramente pudieron deducir por el título de este video, hoy vamos a hacer algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy taquillero, pero al mismo tiempo mucho más profundo de lo que por lo general se hace, o al menos lo que la gente piensa que se debería hacer. Y es hacer un análisis previo a los partidos de los octavos de final del torneo Apertura 2025. Recordando que dentro de este grupito de 16 equipos, uno de ellos, después de 1, 2, 3, 4 partidos, va a ser el campeón de la liga de los campeones del mundo. Sí, es una manera taquillera de decirlo, pero sé que en realidad no es una liga con tanto nivel como para llamarla de esa manera. Por otra parte, quiero decirles que vamos obviamente a repasar diferentes aspectos. Tanto lo que tiene que ver, que para mí es lo más interesante, con el cruce en sí mismo en cuanto a los jugadores que tiene cada equipo y también cómo juega cada equipo y por ende entender qué puede llegar a pasar. Obviamente también filtrando el nivel que tuvo a lo largo de las 16 fechas, cómo llegó a clasificarse y también si tiene otros compromisos, como pueden ser por ejemplo los equipos que juegan Copa Internacional. Obviamente también teniendo en cuenta los equipos que juegan de local, si es que son fuertes ahí o si simplemente no lo son o si realmente es algo relevante destacar o no esa ventaja que pudieron sacar por quedar entre los primeros 4 de su zona. Dicho todo esto, si llegaste hasta este punto, estás a punto de empezar con el primer análisis, el primer partido, te recomiendo lo siguiente. En este video no va a haber ninguna capacidad de estimulación visual hacia vos, solamente voy a estar yo hablando frente a la cámara, puro audio, o sea, información, espero que sea buena, pero salvo que quieras verme gesticular y hacer movimientos que son irrelevantes para lo que quiero decir, te recomiendo que si estás nuevo en este canal, hagas lo que supongo que la mayoría debe hacer, que es simplemente dejarlo a un costadito y mientras desayunás, merendás, lavas los platos, aunque no es muy incómodo porque se escucha el ruido del agua y todo eso, escuches esto y bueno, espero que lo puedas disfrutar. Así que sin más preámbulos ya empezamos y nos ponemos manos a la obra con el primer enfrentamiento. Y este va a ser Argentinos Juniors contra Instituto de Córdoba. El primero de la zona A, el bicho colorado, contra Instituto. Recordemos que en el caso de la Gloria, el equipo cordobés sería la primera vez que sale campeón del fútbol argentino, si es que logra pasar todo lo que tiene que pasar. Así que evidentemente está ante una oportunidad histórica y posiblemente cada partido que tenga de horas más sea literalmente uno de los partidos más importantes de toda su historia. Argentinos llega como posiblemente el mejor equipo de toda la fase regular, llamémosle. Si bien hay otros equipos que quizás demuestran tener más potencial, o quizás demostraron cosas en otras competiciones y también pueden decir, yo soy mejor, o quizás tuvieron mejor mercado de pases, ya sea lo que sea, si hablamos estrictamente de lo que pasó en los partidos, desde la fecha 1 hasta la fecha 16, el equipo más consistente es el de Nicolás Díez, un técnico que había llegado recién, o sea que debutó en esta temporada y que así todo hizo jugar a su equipo un equipo increíble. Teniendo, fíjense, los últimos partidos de local, goleadas tanto contra Estudiantes en la última fecha 4-0, contra Barracas 3-0 y contra Defensa y Justicia 4-1. Y realmente goleadas significativas, donde en algunas de ellas verdaderamente pasó por arriba a sus rivales. Un equipo que estuvo desde el principio hasta el final en los puestos de clasificación y si bien no estuvo mucho primer lugar, siempre estuvo ahí metido muy cerca de los que estaban primeros, que en su momento estuvo Tigre, después estuvo Boca y finalmente sobre la última fecha terminó robando el puesto el bicho a el equipo Ceneice. El Instituto es el caso completamente contrario, obviamente vino octavo, pero no solamente es contrario porque vino octavo, sino que es un equipo que le costó muchísimo ser regular en toda esta temporada. Pero se aprovechó de que en la zona B, a diferencia de la zona A, hubo muchos empates. Por ende, nunca hubo un octavo lugar o un séptimo lugar que tenga una cantidad de puntos que sea lejana a los equipos irregulares. Digamos que entre todos los equipos irregulares se disputaron ese octavo lugar. Después, los 7 equipos restantes de la zona B estuvieron casi siempre clasificándose. Por ende, Instituto se quedó con un lugar que prácticamente nunca le perteneció a nadie. Y si bien en alguna fecha aislada, la Gloria logró estar, sí, en la clasificación, si analizamos analizando una fecha por otra, vamos a ver que la mayoría de fechas no estuvo ahí. Por ende, se termina metiendo un poco por la ventana, aprovechando en la última fecha la derrota de Godoy Cruz contra Riestra 3-0 y ganándole ese partido tan clave a Talleres. Ni más ni menos que un clásico barrial. Así que, si bien no vino con tanta regularidad, es un equipo que igual viene pegando unas lindas piñas a último momento, cosa que siempre te hace llegar motivado. Ninguno de los equipos juega Copa Internacional, cosa que, bueno, es algo que le juega en contra a Instituto, que quizás podría esperar que aprovecharse de los que vienen de arriba, no. Argentinos lo que más le importa es ese partido y obviamente va a jugarse la cancha de Argentinos. ¿Qué podemos esperar de estos dos equipos? Bueno,
Va a ser bastante simple. Por un lado tenemos a Nicolás Díez, un equipo que prácticamente intenta tener todo el tiempo la pelota, te presiona mucho y lo que sabe hacer muy bien, y de local más todavía, es que si bien se le pueden tirar atrás y cuanto más atrás se le tiren y cuanto mejor sea el equipo defensivamente al rival, obviamente se le puede complicar un poco, esto le pasa a todos los equipos del mundo, verdaderamente hay otros equipos que, vamos a ver más adelante, que le pasa mucho esto de que cuando se le tiran atrás no saben qué hacer. Y Argentinos no es el ejemplo más bueno para esto, es el contrario. Es la excepción a la regla porque la velocidad con la que mueve la pelota, la variabilidad de jugadores que tiene, los buenos jugadores para hacer diferentes cosas, hace que verdaderamente nunca le puedas tapar un punto clave porque va a encontrar otro que termina siendo el que reemplace y en ese día se convierte en figura. Desde Lozano como un lateral derecho súper potente, que se convierte en uno de los mejores jugadores en su posición desde la llegada esta temporada desde Nacional de Uruguay, hasta Fatro en el mediocampo, siendo un jugador no tan creativo, pero súper clave para la distribución, también en lo defensivo, en cualquier contra que puedan tener, hasta los talentosos, como puede ser Herrera, Lescano, Alan Rodríguez, que es como el alma del equipo creativamente hablando, entre otros, y un 9 súper participativo del juego y que está teniendo las últimas fechas increíbles como es Tomás Molina. Un equipo que te puede tocar la pelota, que te puede meter gol de pelota parada, que te puede meter gol de fuera del área, que te puede meter gol desbordando por la banda, de todo. Y también tiene recambio interesante que te puede, por ejemplo, ganar un segundo tiempo. O sea que tiene todo a favor. Instituto es un equipo mucho más limitado, evidentemente, y que se caracteriza la temporada por no tener tanta consistencia goleadora como tuvo la temporada pasada, por ejemplo, con el equipo de Dabove, que quizás era parecido a lo que pasa ahora con Tigre, que era un equipo muy efectivo y que constantemente tenía partidos donde tenía pocas ocasiones pero metía muchos goles. Esta temporada no fue tan así. Tan irregular fue lo del instituto que inclusive tuvo que cambiar técnico entre medio, empezando con Trollio, un técnico con mucha experiencia pero que no duró mucho, y terminando este último tramito que obviamente le dio la clasificación, porque más allá de que sí sumó puntos antes, verdaderamente el último envío final fue importante. Daniel Olderá, uno que lo conocimos muchos por lo que pasó en Godoy Cruz en muchas etapas y que por primera vez sale de Mendoza y es un técnico muy interesante y que no se parece tanto a lo que venía haciendo el Instituto en temporadas anteriores. Esto quiere decir que no creo que pueda tan rápido establecer su juego, pero al mismo tiempo va a ser un instituto poco conocido. Digamos que muchas habilidades del equipo pueden ser explotadas que no hemos visto hasta ahora, cosa que es súper positiva. Obviamente el eje del equipo y posiblemente uno de los jugadores más regulares y también a diferencia de Argentinos Juniors, que si lo tapas pierde mucho este equipo, es Gastón Lodico. Un muy buen mediocampista, joven, con gran capacidad para pasar la pelota, principalmente con pases interesantes, filtrados hacia adelante y también llegando para meter algún contragol. Y yo diría que si tengo que mencionar otro jugador en instituto que me parece que fue una de las puntas de lanza más importantes, es sin lugar a dudas Alex Luna, que en varios partidos llegó a ser figura sin importar si el equipo ganaba o no. Súper desequilibrante y verdaderamente muy interesante. Y después, ejes muy importantes en la defensa, jugadores como Alarcón, como Rofo en el arco. Y después, obviamente, tenemos todo un montón de jugadores más, pero quiero tratar de decir los puntos más claves para que, bueno, vean el partido que estés enfocado en algunos jugadores y no tener tanta información tampoco en la cabeza. Si el Instituto intenta hacer lo que, entre comillas, viene haciendo desde que ascendió, a priori el partido tendría que ser el clásico encuentro en el que Argentinos Juniors va aplastando poco a poco al rival y si Instituto puede tener una buena contra, lo puede ganar por ahí, pero a priori tendría las de perder. Ahora, ¿Oldrada va a hacer eso? Recordemos que Oldrada fue el técnico que hizo que Godoy Cruz clasifique a la Copa Libertadores hace poco tiempo con ese López Muñoz tan increíble. No tiene un equivalente a López Muñoz, pero podría existir ese jugador en Lodico o quizás en Alex Luna. Ninguno es tan parecido, pero en el sentido del creativo que se pueda potenciar. Y tendría que ser un equipo que te juegue más de igual a igual. ¿Qué es lo que hará? No sé, porque está de visitante y obviamente tiene un rival que está mucho más aceitado. El planteo del draft va a ser una de las incógnitas más interesantes de cara a lo que puede pasar, porque como todos los equipos que clasificaron, bueno, están los mejores equipos de la liga, porque son los que clasificaron, es raro que haya un técnico que está hace poco tiempo. Por tanto, esta anomalía al instituto le puede jugar en contra, pero yo creo que, mejor dicho, le puede jugar a favor, porque hace que sea mucho más impredecible, más teniendo en cuenta que el draft nunca se lo dio Godoy Cruz. Entonces, lo que puede llegar a hacer ahora es realmente muy impredecible. Mi predicción, en este caso no voy a irme por la sorpresa que sería cada instituto, sino que voy a irme para Argentinos. No creo que golee, como viene haciendo muchos partidos de todo este tiempo. Yo creo que, como puede, esto es lo que quiero decir ahora, tratar de no decirlo en todos los partidos, pero creo que en cierto punto siempre puede pasar. Si el local se le empieza a complicar meter el gol, y recordemos que la tanda de penales es directa, no hay prórroga, obviamente la psicología del partido puede jugar a favor del equipo visitante, y esto siempre va a ser así.
Si Instituto se vuelve fuerte defensivamente, cosa que no lo creo porque no lo ha sido en esta temporada, bueno, Argentinos Juniors va a tener que meter un gol lo antes posible porque si van a penales, ahí creo que igual tendría que ganar Argentinos Juniors porque tiene muy buenos jugadores para patear versátilmente eh, y también tiene un buen arquero para eso. Pero, que es el ruso Rodríguez, ¿no? Pero bueno, entendamos que cada minuto que pase el partido sin que haya un gol, le juega fuera al Instituto. Pero así todo creo que Argentinos va a lograr meter ese gol y no creo que el Instituto meta goles en este partido. O sea que mi predicción sería una victoria de Argentinos Juniors. No sé si por 1 o 2 goles, pero en todo caso 1-0 o 2-0 sería lo que yo voy a decir. Rosario Central contra Estudiantes de La Plata. Y vos podrás decirme, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Quieren que estamos hablando del cuarto y del quinto? Los equipos buenos que quedaron ahí. El primero de la zona B, obviamente el canalla, Rosario Central, contra, bueno, Estudiantes de La Plata. Si antes dijimos que Argentinos Juniors era uno de los mejores equipos de la liga, o el mejor incluso, siempre hay que matizarlo y ponerlo en debate con Rosario Central, que sería el otro equipo que se tomó en serio la liga y que la jugó muy bien. Y quizás en un contexto un poquitito más difícil, porque bueno, si bien el grupo de Argentinos Juniors quizás parece como mejor entre comillas, lo que como ya dijimos antes pasó es que hubo muchos puntos, porque no hubo tanto empate. Pero la zona de Rosario Central, si bien tenía, en mi opinión, menos equipos que puedan sumar muchos puntos, el grupo reducido de 4 equipos, y podemos reducirlo a 3, pero que serían Rosario Central, Independiente San Lorenzo y River, o River y San Lorenzo, era un grupo muy complicado por el que tenía que pelear Central. Y Central tenía posiblemente las de perder en muchos aspectos. Pero así todo se desveló con la suya y terminó clasificándose primero con bastante ventaja y ganando en la última fecha ni más ni menos que ese rival directo que tenía que Independiente. Por tanto, fue un equipo que quizás más que Argentinos Juniors, que su característica fue más de ser regular y ganar los partidos accesibles, entre comillas, Central ganó esos partidos claves que tenía que ganar. Inclusive no perdió en el Monumental, le ganó a San Lorenzo y le ganó a Independiente. O sea que en esos duelos picantes ya demostró lo que tenía que demostrar. No juega Copa, juega de local, contra Estudiantes. Un equipo que arrancó la temporada y parecía que se los iba a comer todos crudos, teniendo una gran sumatoria de puntos, un juego muy eficaz, muy agresivo, muy efectivo, pero poco a poco empezó una decadencia que termina justamente en este momento exacto donde en la última fecha pierde 4-0 con Argentinos Juniors, quedándose a esto de quedarse fuera del puesto 8, cuando toda la temporada estuvo metido en los primeros 4 o 5 lugares, inclusive en algún punto parecía que podía quedar primero al principio, pero podía, pero bueno, empezó a perder puntos. Su juego empezó a caer en deterioro y cada vez empezó a depender más de qué? De sus individualidades, que tiene y muchas. Pero bueno, justamente en esta liga argentina, donde hay tan buenos equipos, las individualidades te pueden salvar, pero no dejan de notar que estás dependiendo de ellas. Quiero decir que justamente cuando vemos que Estudiantes empata con Aldo Civi, o gana algún partido por poco, o por ejemplo empataba contra Newells, o de repente perdía contra la U de Chile, o de repente se le complicaba en Venezuela, todos esos partidos que se iban acumulando en el tiempo, una vez que empezó a jugar Copa Libertadores, empezamos a decir, ok, tiene un equipazo, ok, tiene destellos interesantes, pero ¿qué pasa con su juego? ¿Qué pasa con su identidad? ¿Por qué no puede establecerse en los partidos? ¿Por qué no puede conseguir regularidad? Bueno, porque hay equipos que le compiten bien. Y ya está. Solamente cualquier equipo te puede competir y te va a hacer como un equipo que no es bueno cuando antes lo eras. El decaimiento de Estudiantes creo que es difícil de explicar. Verdaderamente podemos por un lado entender que Eduardo Domínguez no es un técnico que se caracterice puntualmente porque el estilo y la identidad como fundamentalista se encarna en los jugadores y al ser un técnico más pragmático, una vez que le sacan la ficha a sus equipos, es más complicado que sobresalga el juego por lógica razón, de que no es un técnico que se especialice en un juego como tal, más allá de que sea un estilo, quiero decir, ¿no? Pero hay otros técnicos que son más de un estilo firmado que no es Domínguez. También tengamos en cuenta la presión, el hecho de que hay un objetivo que podríamos considerar más importante que es la Copa Libertadores, todas cosas que se suman y podemos explicar el decaimiento de Estudiantes. Ahora, yo si fuera hincha de Central, obviamente estaría completamente decepcionado de que me haya tocado Estudiantes de La Plata, habiendo quedado primero. Un equipo que posiblemente uno pensaba que es lo que ibas a esquivar quedando en primeros 4 lugares, te termina tocando y encima quedando primero. Una verdadera pena. Así todo tiene la suerte de que esta semana juega Copa Internacional, Estudiantes tiene que ir a Chile a jugar un partido súper pesado y bueno, no va a jugar con suplentes porque Estudiantes está jugando a clasificación en la Copa Libertadores. Recordemos que la temporada pasada se quedó afuera en la fase de grupos, justamente contra un equipo chileno, que fue Huachipato, que si ven
No clasificó al resultado del final, eliminó a Estudiantes en un partido tremendo. Pero bueno, se acordarán, también con Domínguez. La presión para Estudiantes está más en la Copa Libertadores que en la Liga, pero al mismo tiempo, ¿quién no le querría amargar el primer lugar del grupo con la clásica maldición del primer lugar? Un partido como este. Estudiantes tiene miles de características súper interesantes, desde un buen juego de pelota parada, un mediocampo muy fuerte y versátil con jugadores como Neves, que me parece que fue el más regular de toda la temporada y ni siquiera jugó titular siempre, Ascasíbar, que al principio de la temporada parecía que se iba a llevar por delante el fútbol argentino, y después decayó mucho su nivel, o si no sé si mucho, pero quizás cuando el equipo lo dejó de acompañar, justamente como él se potencia mucho de la generación de juego de su equipo, desaparecieron un poco sus números, y también, por ejemplo, Medina, uno que valió muchísima plata y que en Boca era una gran figura y que quizás ahora no está tan bien como antes, pero es indiscutible la repercusión que puede tener en cualquier partido por sus aportes en gambetas, conducciones, pases interesantes o llegadas. Un 9 potente como Carrillo, un jugador que para mí es la gran figura del equipo como es Palacios, que es súper desequilibrante, y obviamente un mejor equipo que el de Central. Indudablemente Central tiene un plantel peor que el de Estudiante de La Plata. Esto hay que tenerlo en cuenta. En un partido tan importante y mano a mano donde cada jugada cuenta, tener jugadores más talentosos suma. O sea, eso es indiscutible que puede hacer una gran diferencia. Pero Central tiene lo que no tiene Estudiantes, que es un juego establecido, roles bien impuestos y obviamente tiene una intensidad tanto defensiva como ofensiva, un mecanismo que está funcionando muy bien. Un equipo que recupera muy rápido la pelota, que te puede jugar de contra aunque esté de local y tener mucha claridad, y que tiene figuras muy específicas, pero que si bien podrían parecer que las tocas y ya está, son muy difíciles de anular. Jugadores muy rápidos y que te van a siempre jugar al espacio como puede ser Campas, pero que también pueden retroceder y te complica la vida porque pueden tirar la larga y no sabes cómo frenarlos. Malcorra, con una pelota parada te puede hacer un centro perfecto para Mayo o para Quintana y se acabó el partido. Recursos que a Estudiantes le pueden hacer mucho daño. De hecho, en la Copa Libertadores, uno de los goles que metió en su propia cancha lo de Chile fue de pelota parada y una jugada en la que Estudiantes demostró su malísima defensa en ese sentido, con mucha desorganización. Sumado a Mancilla, un arquero de Estudiantes que no se caracteriza específicamente por ser uno de los mejores de los que tenemos en el octavo de final, específicamente muy criticado y que no es demasiado seguro. Central tiene bastantes herramientas que podemos pensar que le pueden servir contra Estudiantes, y Estudiantes al mismo tiempo tiene una presión que veremos cómo llega, porque si llega de perder, por ejemplo, en Chile, estaría en un momento muy complicado en los dos lugares al mismo tiempo. Esto podría ser favorable como para darle una presión que digas, wow, bueno, tengo que ganar sí o sí, o hacer que este partido simplemente sea el golpe definitivo de knockout. Estudiantes tiene todo para ganar este partido, tiene jugadorazos y tiene muchísimos recursos y ha demostrado en esta temporada partidos o tramos de partidos donde ha jugado bien. La realidad es que este último tramo todo tiende a que viene que perder. Obviamente puede pasar que gane porque, bueno, es el fútbol, es así, y bueno, es algo relativamente lógico. Pero yo al menos, si hubiese eliminado a Central en octavos de final, lo hubiese eliminado contra un equipo del estilo de Barracas. Un equipo que verdaderamente te tire atrás y que no te deje jugar tu juego. Ahora, Estudiantes no creo que haga eso. Creo que Estudiantes justamente no creo que se te tira todo o nada a ganarte el partido, pero me imagino que va a intentar tener una postura intermedia. Y esta postura intermedia ya le permite tener muchísimos espacios y le permite potenciar muchas aptitudes a Central. De esta forma, la característica de ser un equipo con responsabilidad de Estudiantes y en un mal momento, creo que pueden influenciar a que Rosario Central tenga más espacios y mayor posibilidad de hacer su juego más natural. De esta forma, nuevamente lo doy al primer lugar, que bueno, es lo más lógico igual, ¿no? El pase. Obviamente con muchas más dudas que en el partido anterior, donde teníamos que hacer una diferencia más marcada, pero al mismo tiempo estoy convencido de lo que estoy diciendo. En este caso no creo que sea tan sencillo como decir que no mete a los Estudiantes. Creo que tranquilamente podríamos ver un partido en el que gane por penales Central, o que gane 2-1, o sea, que sea un partido más interesante, o que haya una vuelta al resultado. Acá puede pasar cualquier cosa. Lo que sí es que no daría nunca por muerto a Central, aunque empiece perdiendo, tranquilamente puede ganarlo, siento que aunque arranque de esa manera. Recordemos que de local esta temporada está siendo realmente un equipo imbatible, no solamente imbatible, sino que es fácil hasta empatar, así que eso habla bien para el hecho de poder esquivarse los penales. Que recordemos que Estudiantes la temporada pasada clasifica a la Copa Libertadores por ganar una copa por penales, o sea, contra Boca y contra Vélez en la final. River contra Barraca Central, el segundo de la zona B. River, que nunca estuvo peleando el segundo lugar, pero el último se lo robó Independiente con el envión que tuvo en la última tramo y con el decaimiento del rojo. Y Barraca Central, un equipo que prácticamente desde la fecha 4 o 5
O sea, desde el comienzo siempre estuvo metido entre los primeros lugares, o sea, los primeros 8 lugares, rondando desde estar cerca del primer lugar hasta lo último que estuvo relativamente cerca de quedarse fuera, pero consiguiendo victorias claves, quizás contra rivales no tan importantes o directos, pero que le sirvieron muy bien para contrastarse contra otros equipos que no pudieron alcanzar esa cantidad de puntos, quizás por tener más objetivos, como puede ser superar a Central Córdoba o a Defensa y Justicia, que quizás en otro contexto donde todos están en igualdad de condiciones, o sea, todos juegan Copa o ninguno juega Copa, Barracas no lo hubiese alcanzado. ¿Qué pasa con Barracas? Bueno, sacando toda la polémica del medio, que yo considero que esta temporada puntualmente no lo han beneficiado, puede ser que haya algún partido puntual, pero bueno, al final de cuentas todos los equipos tienen algún partido puntual, llega como en un contexto muy complicado. El River, el Monumental, es un equipo muy difícil, y creo que lo que voy a decir ahora no lo hago para mofar, muchos saben que soy de Boca, pero entiendo que River pueda perder por penales. O sea, puede pasar, ¿no? Que te empate en un partido o que empatar 0-0 o algo así. Pero no creo que Barracas gane. Ya de por sí me parece que es algo muy complicado que pase en un partido normal. En un partido que a River verdaderamente le está importando y mucho, no creo que se le escape de esa manera. Inclusive hasta ahora creo que es el partido más disparejo y en el que creo que River inclusive podría llegar a golear. Barracas Central tiene con qué, pero al mismo tiempo creo que River está en el mejor momento y tiene montones de recursos para frenar las principales virtudes de Barracas. ¿Qué tiene Barracas? Bueno, para empezar, un juego bien claro. Gallego Insúa, un técnico que le supo ganar a River, hay que decirlo, con San Lorenzo hace pocas temporadas, y que tiene un estilo que es muy práctico en muchos sentidos. Mucha población en la zona media de la cancha, sabe replegarse muy bien, y al mismo tiempo tiene muy claro cómo jugar adelante con pocos toques y aprovechar las virtudes de algunos jugadores, como puede ser el caso de Bruera, el caso de Insúa con algunos centros o remate a la distancia, Tapia con una buena capacidad de distribución y también de ejecución de pelotas paradas, o también uno que para mí sería el arma más interesante del equipo, aunque igual hay muchas que podemos mencionar, que es Ruiz, el jugador independiente, o sea, el interior independiente, súper desequilibrante y bueno, en un buen día de él y en un partido donde el partido todavía no se abrió a favor de River, puede ser una carta para que Barracas se ponga en ventaja y que bueno, trate de forzar lo máximo posible que River empate sobre el final y no haya una victoria de River y van a penales o algo así. Ahora, también hay que tener en cuenta Cambia, que es un delantero que está teniendo una efectividad tremenda, que a mí me gusta más Bruera por lo que aporta en el equipo en cuanto a el rol de pivotaje o su velocidad, pero si hablamos de goles, Cambia es el hombre a tener en cuenta, que está teniendo una jornada muy afortunada hasta ahora, con muchos goles, con pocos tiros rematados, un jugador verdaderamente muy interesante. Después, bueno, tenemos todos centrales muy buenos, mi favorito es Shepard. Barracas va a ser el típico partido de equipo chico contra equipo grande, sin desmenospreciar, ¿no? Estamos hablando de lo que suele pasar. Y no está mal, le funcionó muy bien. De hecho, le ganó a Estudiantes, por ejemplo. Contra Boca se la complicó muchísimo. Boca, para mí, ese partido no lo mereció ganar y fue la Bombonera. O sea, hubo varios partidos que Barracas contra equipos importantes y de bastante jerarquía hizo buenas cosas. De hecho, contra Racing también tuvo muy un partido interesante. Si bien perdió las primeras fechas del torneo, fue un partido que pasó desapercibido, pero Barracas hizo las cosas muy bien y pudo ser muy dañino en muchos momentos y evitar que Racing por muchos momentos esté en ventaja. Pero a ver, River tiene muchas cosas. Por un lado, es muy bueno con las pelotas paradas, porque tiene a un jugador como Acuña para patear, o Mastantuono, o quien sea, porque tiene muy buenos pateadores y también tiene muy buenos cabeceadores. De hecho, está muy acostumbrado a meter goles de este tipo. Hace poco vimos un superclásico, como por ejemplo, logró meter un gol de tiro libre y otro gol de centro, digamos. O sea, y tuvo otras jugadas peligrosas y ganando desde arriba. Y está muy acostumbrado a hacerlo tanto en copas internacionales como en la liga. Esto hace que una de las principales virtudes de Barracas, River no le importa mucho, porque también es muy bueno en eso. Por otro lado, si llega a tirarse muy atrás, tiene muy buenos pateadores a la distancia. Si llega a tener cierta necesidad de subir con los laterales, River lo puede explotar muy bien con sus laterales, que son tremendos, más que nada Montiel por derecha. Bastante no está terrible, así que te puede hacer un agujero en la zona en la que está el carrilero si es que sube demasiado. Dependería mucho de las ayudas del mediocampo. Y tenés a Milok, pero es un jugador muy veterano, hay que ver si aguanta todo el partido. River da la impresión de que por fuerza bruta o por tener un gran partido o por simplemente ir, salvo que Barracas sea extremadamente efectivo, debería tarde o temprano meter el primer gol. Y una vez que mete el primer gol, ahí verdaderamente puede pasar una goleada. Es lo que pasa, me parece que el análisis sería parecido al de Argentino Junior contra Instituto, pero la diferencia de acá es un poco más fácil todavía, porque con Instituto da la impresión de que no sabe qué pasar y quizás tiene unos nombres un poco más interesantes para atacar, o es un equipo un poco más impredecible. Ahora, lo de Barracas creo que es bastante obvio lo que va a intentar hacer, y River lo sabe perfectamente, y a River se lo hacen todos los partidos. Y justamente River está en un momento en el que le hacen eso
y está logrando romper igual las defensas. Y tampoco es que los recursos contraatacantes de Barracas sean tan poderosos como los que puede obtener, por ejemplo, Independiente del Valle, que le complicó mucho la vida a River. Ni siquiera creo que pueda pasar algo así, más allá de esa carta que pongo como importante, que es el nombre de Ruiz. Pienso que River va a ganar. Yo creo que si me toca en el primer tiempo, va a ganar 3-0 o más. Y si no me toca en el primer tiempo, va a ganar igual, pero quizás 1-0, 2-0 o 2-1. Si van a penales, se pone bueno, porque el arquero de Barracas, de hecho hay que tenerlo en cuenta, se llama Ledesma, estuvo en Platense hace poco tiempo, es un buen arquero, diría que es de los arqueros más influyentes en su equipo de todo el fútbol argentino, o sea que mucho cuidado porque si River no gana o empata y pierde por penales, va a ser por Ledesma, que es un muy buen arquero, y bueno, creo que Armani todos sabemos que no es experto en penales, aunque igual está en un buen momento y sabemos que si bien capaz que no le saben los penales, te salva antes para no ir a penales. Pero bueno, veo una serie que no es que sea fácil para River, va a ser un partido que va a tener que trabajarlo y que se le puede complicar, pero hasta ahora creo que es la serie que estoy más seguro de todo, de que va a pasar el que dije que va a pasar y nuevamente estoy diciendo el local, o sea que hasta ahora pasaron todos los equipos que se supone que tienen que pasar. Llegamos al partido que a mi parecer hasta ahora es el peor partido de todos. Obviamente es el partido de Boca. El segundo de la zona A, Boca Juniors, que estuvo bastantes fechas primero, pero a lo último con la derrota contra River y los puntos que son argentinos, más el último empate contra Tigre, termina quedando segundo. Contra Lanús, un equipo que prácticamente estuvo toda la temporada entre el puesto 6 y el puesto 7. Terminó quedándose con el 7. Un equipo que empató muchísimos partidos, o sea que le costó muchísimo ganar y que, a diferencia de Boca, sí juega Copa Internacional. Un partido que, en este partido estoy hablando, se ha jugado a la Bombonera. A priori, todo tiene a favor Boca. Tiene que Lanús tener partido entre semana, Boca no. Boca juega de local, Lanús no. Obviamente Lanús viene teniendo una temporada muy irregular. Boca también, pero al menos la irregularidad de Boca tiene más que ver con un tema identitario o de un juego más exigente, bien visto. En cambio, a Lanús directamente le cuesta ganar. Entonces, todo indica que Boca tiene que llevarse este partido. Pero bueno, hay algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, Boca tiene un técnico completamente nuevo y que hasta ahora, salvo que pase algo que todavía no pasó, bueno, va a dirigir Ron, que es un técnico que, si bien ya fue varias veces interino, y que es un técnico que, bueno, vamos a ver qué puede ofrecer en toda su carrera más adelante. Todavía no sabemos bien qué es lo que tiene, qué es lo que puede dar. Veremos qué puede llegar a ser. Es una clara desventaja para Boca. Tampoco es que creo que Pellegrino por el lado de Lanús sea en este momento una gran ventaja. Por eso de que no viene jugando bien Lanús y que al contrario, le cuesta muchísimo casi todos los partidos y le cuesta muchísimo ganar. Y considero que Lanús, por plantel, debió haber tenido mayores facilidades para clasificarse. Pero todo lo contrario, terminó quedando casi con la misma cantidad de puntos que Instituto, que es un equipo que, como ya dijimos, estuvo casi siempre fuera de los primeros 8, cuando estuvo siempre metido. O sea, la impresión es que el potencial verdadero de Lanús, por los jugadores que tiene, es mucho mayor del que estamos viendo. ¿Qué tiene Lanús? Bueno, para empezar, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, y si Lanús gana este partido va a ser posiblemente por él, porque cuando Lanús gana, gana por él, que es obviamente Marcelino Moreno. Un talento tremendo que aparte de estar en todos lados de la cancha y eso volverlo muy difícil de marcar, es talentosísimo, tanto para combinarse con extremos, como puede ser el caso de Dylan Aquino, o también el caso de Cabrera, que está teniendo una temporada más que en este último tramito muy interesante, como para hacer lo que él quiera solito y rematar, centrar, o bueno, lo que a él se le ocurra, que casi siempre son cosas muy interesantes. Después, obviamente, una saga central potente, con Izquierdos, ex Boca, pero un muy buen defensor central y súper interesante. Y después, ¿qué otro nombre puedo mencionar? Verdaderamente, bueno, podríamos mencionar a Salvio, también ex Boca, un jugador de bastante jerarquía, pero tenemos muchos nombres que, por ejemplo, Cardoso, que ex Tigre, el mediocampista, es interesante, pero no está dando lo que está dando en Tigre ahora en Lanús. Y en Lanús pasa eso. Quizás se destacan más jugadores como Aquino Cabrera, que son juveniles, que otros jugadores que tendrían que aportar más, ya sea por sus carreras, como es el caso de Carrera, valga la redundancia del homónimo entre la palabra carrera y su apellido, que es un buen jugador, por ejemplo, para las pelotas paradas o para remate a larga distancia. Boca, ¿con qué se va a encontrar? Y, siendo que el partido es en la Bombonera, uno esperaría que si ve Lanús no va a tirarse atrás como un equipo tipo Barracas, sí va a tomar una postura al menos expectante. Más teniendo en cuenta que tiene todo para contraatacar, con jugadores como Aquino, como Cabrera, sí, como Salvio.
¿por qué no tomaría una postura que le quedaría completamente cómoda y que encima Boca está obligado a tener la pelota porque va a jugar de local y porque tiene toda la responsabilidad encima, porque Boca no juega copas internacionales este año, o sea que está obligado a ganar esta copa, y si bien no está obligado de verdad, digo que está obligado de cara a lo que piensa Boca mismo sobre la gente y lo que la gente piensa. Entonces, si Lanús es inteligente, salvo que a Pellegrino se le ocurra algo súper interesante que me gustaría verlo, a priori no sé si va a tomar una postura hiperdefensiva, pero sí una postura un poco más pasiva de la que debería tomar Boca. Boca no se caracteriza por ser un equipo que se le haga fácil jugar contra cualquier equipo que le proponga una postura pasiva. Por ende, podemos ver un partido donde haya muchos momentos donde la pelota no circule bien o no tengamos mucha peligrosidad. Y obviamente es un partido que muy posiblemente termine yendo a penales. Se combina un mal momento de Boca, falto de confianza, con mucha presión, contra un equipo que tiene con qué defensivamente para moverse, tiene como para peligrar y que Boca se cuide un poco y por ende que Boca no vaya del todo a fondo. Al mismo tiempo es uno de los equipos que empata más en todo el fútbol argentino. Parecería ser que un empate y penales es algo que se huele. Y de ahí en más, ¿qué podría pasar? Obviamente, ¿no? Lanús tiene a Lozada, que es un buen arquero. Quizás no está pasando por su mejor temporada. En momentos donde ha sido muy, muy figura, ahora no tanto. Pero en este momento Boca, la última vez que jugó por penales, perdió en la Bombonera contra Alianza Lima. Y Lanús, si bien tiene algunos pibes, tiene jugadores en los que podría confiar para patear. Boca también, obviamente, ¿no? Pero ¿de quién estaría la presión? Todo esto parece que estoy queriendo decir que va a pasar Lanús o algo así, pero yo creo que no. Para mí va a pasar Boca, pero por el simple hecho de que no confío en Lanús como para poder aguantar defensivamente, porque no creo que sea lo que lo caracterice. Yo creo que si Lanús es un equipo que suele empatar mucho, suele pasar más por un tema de que es él el que toma responsabilidad. Cosa que le pasó en muchos partidos de la fase regular, porque muchos equipos contra Lanús se sienten inferiores, pero que a partir de ahora creo que Lanús va a ser un equipo que va a poder jugar más de igual a igual. Así que es muy posible que veamos un Lanús un poco más abierto, o al menos un Lanús un poco más divertido de ver, más suelto, más explosivo. Este partido verdaderamente me imagino como un partido con muchos goles. No sé si muchos, pero mínimo con 3 goles, ¿no? Un 2-1 como mínimo a favor de Boca. En este caso porque pienso que gana Boca, pero también podría ser a favor de Lanús. Y donde veamos tanto del lado de Boca como al lado de Lanús más facilidades y más efectividad y más peligrosidad de la que estamos acostumbrados a ver. Justamente porque no creo que sea muy bueno Lanús defendiéndose. Y creo que eso lo puede aprovechar Boca porque tiene con qué, más que nada por Zenón, que es uno de los jugadores que en este momento podemos considerar más importante, pero bueno, de Palacios, Merentiel, ¿no? Boca no menciona mucho los jugadores porque los conocemos, son jugadores que me parece que es redundante nombrarlos. Y creo que Boca también tiene por qué sufrir, pero creo que confío más en Boca atacando y resguardándose en su arquero, Marchesín, por cierto, ex Lanús, y sus centrales que están pasando por un relativo buen momento, a que confiar en un Lanús pasivo defendiéndose, cosa que no está tan acostumbrado a hacer. Por ende, doy una predicción de Boca a favor. Si creo que sean a penales, Boca pierde, pero creo que no va a llegar a penales y Boca va a ganar por un gol, pero en un partido tipo de 2-1, 3-1, 3-2, algo así. Esa es mi predicción. Si no me puedo poner pausa y estoy en este momento de desesperación total. Tenemos el duelo de los Independientes. Independiente de Avellaneda, un equipo que parecía que iba a ser el equipo sensación de la temporada y que en este momento está siendo más como un equipo que tendería a ser la decepción. Paciencia. Contra Independiente Rivadavia. El equipo mendocino que no estuvo muy metido siempre en la pelea, pero siempre se mantuvo al margen, ahí entre los puestos 9, 10, 11, a pocos puntos del octavo. Y sobre el final metió un lindo envión, aprovechando que Defensa y Justicia jugó Copa Sudamericana, que también lo hizo Central Córdoba con la Libertadores, y en cierto punto siendo más regular y sumando esos partidos muy importantes, como puede ser la victoria contra Defensa y Justicia, justamente en un duelo directo importante, la victoria contra Central Córdoba en un duelo directo muy importante, la victoria contra Aldo Civi, que le permitió meterse en el octavo lugar, y al final terminó quedando sexto, superando a Barracas, que estuvo siempre metido, y Estudiantes, que también lo estuvo. O sea que, si bien no tuvo un tan buen recorrido, más que nada las primeras fechas, siendo un equipo bastante irregular, siempre vamos a ser un equipo muy peligroso, teniendo buenos tramos al principio y al final. Quizás tuvo un tramo medio que se le complicó mucho más. Pero bueno, es mucho mejor terminar bien que tener una temporada que siempre es mala, ni hablar de una temporada en la que arrancaste muy bien, pero terminas muy mal. Independiente es un poco al contrario, siempre estuvo muy bien posicionado, quedó primer lugar casi siempre, o segundo lugar, peleando siempre por Rosado Central, nunca tuvo tercero prácticamente, salvo ahora, que justamente
Se enfrenta contra el sexto lugar, un equipo muy bueno como es Independiente de Rivadavia, o de Mendoza, mejor dicho, Independiente de Mendoza, porque bueno, a lo último tuvo esa derrota contra Atlético Tucumán, tuvo la derrota contra Rosario Central, tuvo el empate contra Riestra, al mismo tiempo la Sudamericana no le está yendo bien, y creo que más allá de que podemos decir que la Copa Sudamericana le afectó, que seguramente, o sea, ¿por qué no le afectar? Es un equipo que no está tan acostumbrado a jugar copas internacionales, entonces tiene sentido, pero yo creo que lo que le afectó no es jugar la copa, sino jugarla y no jugarla tan bien. Teniendo un desempeño flojo contra Boston River, más allá de que ganó, una derrota contra Guaraní y una derrota contra Nacional. Está bien, le quedan 3 fechas, 2 partidos de local, pero bueno, cada vez es todo más ajustado. Y obviamente todos quieren la Independiente. Independiente se enfrenta de local contra un equipo que va a ser peligrosísimo. Y creo que hasta ahora es el duelo más parejo con el que nos encontramos desde lejos. Hasta yo diría que más parejo que el de Estudiantes contra Central. Porque si hoy Independiente no viene del todo bien, tampoco podemos decir que cayó en un pozo tan grande como el que cayó Estudiantes de La Plata. Simplemente tuvo un poco más de irregularidad. Pero bueno, tenía más sentido que suceda en la liga porque estaba muy asegurado de esos primeros lugares. Inclusive si ganaba la última fecha, estoy casi seguro que no sé si lo pasaba a Central. Pero el punto es que siempre estuvo ahí a tiro el primer lugar. Cosa que obviamente era importante, pero bueno, ¿hasta qué punto es tan importante si tenés otra copa que tenés que jugar y que tenés que, en cierto sentido, cuidarte físicamente? Independiente es un equipo que juega lindo la pelota, que toca con mucha fluidez y que además tiene muchos llegadores y jugadores impredecibles que pueden aparecer en momentos que, bueno, justamente impredecibles, que no te esperás. Loyola ha sido la bandera de eso. O también Galdames, jugadores que no esperás que tengan números, goleadores o asistidores y que de repente los tienen. Un Cabral súper interesante como un jugador habilidoso con aportes de destellos de lujo y que son muy difíciles de frenar. Ábalos como un faro muy importante en el juego del equipo, ya sea por sus pivotajes, por sus desmarques, por cómo juega o por los goles que mete. Esta temporada sí aportando en ese sentido. Laterales interesantes, como puede ser el caso de Sporle, con muy buena velocidad. Quizás no tan técnica, pero sí tiene eso. Angulo también por ese mismo lado. Vera, hiperinfravalorado. Un equipo completo, con variantes, con herramientas diferentes y que parecería en un punto de la temporada que el que entraba jugaba bien. Como puede ser el caso de Millán, por ejemplo. Otro pibe que por ahí anda. Independiente te puede meter goles, te puede penetrar, te puede hacer mucho daño. Pero tenemos un rival muy peligroso, que es Independiente Rivadavia. Que tiene, bueno, tiene todas las herramientas para hacer mucho daño. Y específicamente un equipo como Independiente. ¿Por qué? Bueno, para empezar, es una especie de Barracas ultra mejorado. Con mejor plantel, con mejor juego colectivo, con mejor juego ofensivo principalmente. Y con Sebastián Villa. Un tipo que sabemos que él solito te puede eliminar por simple hecho de que si una pelota larga gana en velocidad, te puede meter un gol y te fuiste. Encima tenemos a Sequeira, un chico que el talento que tiene es verdaderamente incomparable con ningún otro del fútbol argentino. Un gran 10 que te maneja el juego y que te puede, con una pelota parada, con un pase, con una pared, con una combinación con Villa, con un remate a larga distancia, cambiar las tornas del partido de un momento para otro. Si él toca la pelota, todo puede ser bueno para Independiente. Además, en la defensa, un tipo como Studer, que es una temporada tremenda, un gran central. Y si Emma tiene un duelo súper interesante con centrales buenos, como puede ser Valdés o Lomona, con unos jugadores sensación de esta temporada. A muchos les encanta, a mí yo todavía no me termino de enamorar, pero sé que es un jugador muy bueno. Eh, Independiente tiene con qué pelear. Además, sabemos que juega con defensa de 3 en muchas ocasiones. Esto puede complicar los intentos, por ejemplo, de buscar a Ábalos. Y tiene daño, tiene peligrosidad, tiene un juego establecido, te puede tener la pelota, lo ha hecho muchos partidos y dominarte cuando va perdiendo y no se le complica. No es el típico equipo que cuando tiene la pelota no sabe qué hacer, pero sin la pelota juega bien. Barracas, se parecen, pero no son. Independiente hace más cosas bien. Y encima tiene a unos jugadores en el banco, como puede ser el caso de Retamar, que cada vez que entra mete un gol, es impresionante. Equipo muy físico, muy potente, rápido, peligrosísimo. ¿Quién va a ganar en este duelo tan interesante? Y creo que por primer partido me voy a jugar a favor de la sorpresa o del equipo que viene desde abajo. Y digo que Independiente Rivadavia, ya sea por penales o por una victoria en los 90 minutos, elimina al Independiente de Avellaneda. ¿Por qué? Sí, por tendencia. Creo que tendría sentido. A ver, yo quiero que quede una cosa. Yo sé que el candidato es Independiente. Y una cosa es decir, toda la análisis que acabo de decir, con las herramientas que tiene Independiente, con cómo puede jugar, con el rival, cómo lo puede anular,
Después analizamos todo eso y decimos, bueno, el candidato es Independiente. Obvio que es Independiente. Pero en mi predicción personal voy a decir que el que gana no es el candidato. ¿Ok? Hay una diferencia. No estoy diciendo que sea mejor Independiente Rivadavia, sino que digo que en este caso particular me la juego a que gana el equipo mendocino. Que como digo, hay argumentos futbolísticos en cómo juega cada uno y las herramientas que tiene cada uno, pero también del momento en el que está cada uno y la forma que tienen. Independiente llegando capaz que en su mejor momento, sin tanta responsabilidad, a Independiente Rivadavia. E Independiente todo lo contrario, en un momento de los peores de la temporada y con una gran responsabilidad. Y encima jugando entre semana. Veremos qué pasa, pero bueno, en este caso yo me la juego un poco, me la juego. Siguiente partido. Seguimos con equipos de Avellaneda. Y vamos con Racing, que juega de local contra Platense. Racing, un equipo que pegó una remontada bárbara y que llega quizás en su mejor momento en la liga. Ganando todos los últimos partidos y empezando a estar hace 5 fechas en el puesto 10 u 11 a estar en la última fecha en el puesto que le permite jugar directamente de local al primer partido. Quedar tercero para Racing es una locura total. Y se enfrenta contra el sexto del otro lado, Platense. Un equipo que prácticamente estuvo siempre en el sexto lugar. Pero a diferencia de su amigo Lanús, bueno, Platense tiene menos recursos, es un equipo que juega diferente. Digamos, en la comparación que hacemos, y para que entiendan por qué con Lanús lo digo como una crítica y con Platense lo digo como un elogio, es que el juego de Platense se basa en esa solidez que tiene. Y cuando Platense hace lo mismo que hace Lanús, lo hace explotando sus recursos al máximo. Es un equipo que hace más de lo que debería por sus buenos técnicos. Gómez, Orsi. Cámara Lanús todo lo contrario, hace menos de lo que debería. Por esa razón, cuando pasa de un lado lo valoro. Porque aparte Platense se caracteriza por su gran solidez, efectividad, cosa que es lo mejor que existe en el fútbol prácticamente. Racing llega con todo su poderío, con todas sus armas, con sus lujos, con todas sus metralletas apuntadas para ganar ese partido y encima de local. Dato interesante que está hablando con un amigo que es de Platense. Desde que ascendió, nunca le ganó Racing a Platense. Datos, son datos. Hay que ver, obviamente, son datos, pero al mismo tiempo habrán jugado pocas veces. Sabemos muy bien que el fútbol argentino es raro que se enfrenten dos equipos 2 veces en un año, así que, pero bueno, era solamente un dato de color, pero que no deja de ser interesante. Racing tiene todo para ganar. Desde un equipo que no está teniendo problemas para meter goles y que esto es importantísimo en este partido porque todos los partidos estos, los que metan goles rápido, que Racing está haciéndolo mucho esta temporada, van a tener una gran ventaja los que son locales, porque van a alivianarse todo el resto del partido y obligar al otro rival a tener un partido mucho más cuesta arriba. Al mismo tiempo tiene nombres que te hacen mucho la diferencia, como Maravilla, como Salas, como Almendra, como Nardoni. Hasta en la defensa tiene jugadores de mejor calidad que los que tiene el Platense, como puede ser el caso de Ichesa, de Colombo, Neolar Sosa, hasta un arquerazo que si llegas a ir a los penales, Racing también tendría los pateadores adecuados, si bien tendría más presión, y un arquerazo como es Arias. Hasta si atajan veces es un arquerazo. O sea que Racing tiene todísimas las chances de ganar. Platense, ¿qué puede ofrecer? Bueno, para mí, si analizamos todos los equipos, comillado, defensivos del fútbol argentino, que hasta ahora quizás tendríamos de los que mencionamos hasta ahora, Barracas e Independiente Rivadavia. A Instituto todavía no lo pongo en esa categoría porque hace muy poco está con el draft. Creo que es el mejor. Y también va a haber equipos que vamos a mencionar después, que también para mí entran en la categoría de equipos defensivos, y que también son peores que Platense. Platense es el equipo más duro de todos, porque su defensa no solamente está en sus defensores, que obviamente son buenos, más que nada el caso de Vázquez, que es uno de los mejores centrales de todo el fútbol argentino. Tiene laterales que defienden bien, en este caso de Silva, por ejemplo, mediocampistas que defienden bien y que son durísimos de roer, caso de Herrera, que además es súper talentoso y es muy bueno en la distribución. No esperamos que tenga mucho la pelota este partido, pero lo puede hacer si es que va perdiendo. Pico, grandísimo mediocampista, de los mejores mediocampistas en defensa que tiene toda la Liga Argentina, al menos a mi parecer. O por ejemplo Juárez, también ultra sólido. Y después, pequeñas cositas arriba que pueden peligrar, que obviamente tiene muchísimo menos poderío ofensivo, pero en un buen día de Taborda, en un buen día de Mainero, que tiene grandes desbordes, algunos remates y centros interesantes, Ronaldo Martínez, que te sorprende con alguna pirueta, con alguna cosa en el área. Platense tiene con qué. Da la impresión de que el contexto le juega muy en contra. De visitante, contra un rival que mete muchos goles. Creo que va a ser muy, muy cerrado y que no creo que Racing meta gol tan rápido. O sea, Racing lo hace siempre. Creo que es tan bueno lo que hace Platense defensivamente, su intensidad, su capacidad de cobertura de espacios,
cómo logra marcar dependiendo del rival, qué nombres tenga que marcar. Me lo imagino como un partido muy duro, hasta me lo imagino yendo a penales. Pero ya sea que termine en penales y que logre el objetivo pretense de ir a esa tanda de penales o que termine antes, voy a decantarme por Racing. Y este partido estaba muy cerca de decir Platense, pero al final el buen momento de Racing me termina diciendo, bueno, voy a ir por la lógica. Simplemente porque está en un gigante momento Racing en la liga y esa confianza es verdaderamente muy complicada de pagar. Así todo, imagino un partido muy duro. Diría que uno de los más parejos. Y me imagino un grandísimo partido. O sea, creo que el partido va a ser tan duro de que va a durar mucho tiempo en el 0-0. Y por ende, Vázquez, Pico, Cosani se van a llenar de números. Van a tener un montón de ocasiones en las que digamos, wow, que no paran de sacarla, no paran de frenarla, no paran de bloquearla. Por eso creo que va a ser un partido en el que Racing va a tener un montón de tiros, un montón de todo. Pero eso no es una señal de que lo haya pasado por arriba. Es una señal justamente de que está buscándolo insistentemente porque no consigue el gol. Así todo, 1-0, 2-0 Racing, me lo imagino ganando. Y si van a penales, permitido dudar. Porque Cosani es un gran arquero y Platense tiene una mucha personalidad. Si van a penales, me digo que gana Platense. Pero si van, o sea, para mí no van a ir a penales. Por eso digo que pasa Racing. Uno de los partidos que podríamos considerar más parejos es este. San Lorenzo contra Tigre. Y verdaderamente sí que tenemos un candidato acá. Es más por nombre del equipo y la historia de ese equipo, no tanto por otra cosa. Más allá de que obviamente San Lorenzo juega de local, cosa que a San Lorenzo lo hace muy fuerte. Y que Tigre es uno de los equipos más raros de todos los que tenemos acá. Y entra en la categoría de equipos defensivos, a mi parecer, con un Dabove que quizás no es defensivo como tal, porque pone muchos jugadores creativos y que podemos considerar ofensivos, pero al mismo tiempo no juega ofensivamente. Muchas veces gana por ser efectivo y vertical. Y si bien decir defensivo u ofensivo siempre es un simplismo, es una manera de resumir mucho las cosas, vamos hablando resumidamente acá y por esa razón decimos que es defensivo. Pero en realidad no lo es del todo, ¿no? Ninguno es defensivo, ni siquiera Barracas es defensivo. No existe eso. No es un momento para hablar de eso. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un partido raro porque San Lorenzo es también un equipo defensivo. Es también un equipo que consideramos del mismo estilo y que al mismo tiempo va a tener la responsabilidad. Por ende acá es muy interesante. ¿Qué tiene San Lorenzo para ofrecernos? Por un lado es que contra cualquier tipo de rival va a ser durísimo San Lorenzo. Obviamente no va a haber ningún partido que San Lorenzo pierda por más de un gol y es lo que suele pasar con San Lorenzo. No pierde nunca por más de un gol. Pero bueno, con Romaña, con Gil, que es un arquero que es de las mejores revelaciones de la temporada, con Hernández que está teniendo un gran nivel, con Irala o con... No importa, sé que no es muy querido Irala, pero digo, con mediocampistas que no se van a dedicar mucho al ataque y por ende van a tener tiempo o van a tener rol defensivo. Va a ser duro de roer, aunque ataque San Lorenzo va a tener con qué defenderse y lo hace bastante bien. No suele sufrir de contraataques, por ejemplo, San Lorenzo. Lo que sí sufre es su propia tenencia. Ha tenido muchos partidos, un ejemplo sería en San Juan contra San Martín, donde gana, pero capaz que con la única jugada clara que tuvo, o con muy pocas. También le pasó lo mismo con Riestra de visitante. Y ahí está una de las claves, pero también le pasó contra Central de local, por ejemplo. Cuando tiene responsabilidad, no tiene nombres tan creativos y depende muchísimo de Iker Muniain, que es el que arma la orquesta del equipo, es un jugador súper sutil, pero no siempre alcanza con uno solo, porque no tiene tantos números, es un jugador que mete tantos goles, entonces siempre va a depender de que haya un buen desborde de Baez o de Ceruti. Lo bueno es que San Lorenzo no tiene mucha generación, pero las pocas que genera son peligrosas y es efectivo. Bombergar tiene bastantes goles esta temporada, pese a que es un 9 que no tiene tanto contacto con la pelota, justamente porque San Lorenzo se caracteriza por eso, porque tiene pocas ocasiones, pero son buenas, son profundas. Lo que tiene mucho es momentos en área rival o en campo rival que no hace mucho. Eso sí tiene mucho, pero eso no lo cuento como llegada. Un nombre clave que no mencionamos es Braida, que es una de las principales armas del equipo, tanto por su capacidad de regate, por su fuerza física, por su presión, por su personalidad. Es uno de los jugadores más queridos y representantes de la bandera de este San Lorenzo actual, que es un San Lorenzo aguerrido, poderoso desde lo mental. Tigre. Por un lado, una saga central potente,
que hace que Centrar haga buenos duelos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Lazo o en Paz. Duros, poderosos. Un medio campo con mucha versatilidad, con jugadores como por ejemplo puede ser el caso de Cipión, que tuvo un buen partido contra Boca, eso dicen los periodistas deportivos. Para mí no tanto, pero es un buen mediocampista de todas formas. Y ahora sí, muchas cosas arriba, muchas cosas entretenidas, como jugadores como Cabrera, como Saralegui, pibes de otros clubes que llegan a Tigre y que la rompen. Sumado con algunas armas muy poderosas en ataque, más que nada por su efectividad y por su rápida combinación e inteligencia, más que nada en las transiciones, como puede ser el caso del hijo del técnico de San Lorenzo, Miguel Ángel Russo. Así que Tigre tiene en cierto punto un armazón que tiene como una especie de counter, ¿no? De contraataque natural a San Lorenzo, por la velocidad de sus jugadores atacantes, por su solidez general en el medio campo y en la defensa, por su buen arquero que ha tenido muy buenos partidos, es uno de los jugadores más consistentes de la temporada, Zenobio. Así que, ¿qué pasa acá? Yo voy a decir que gana Tigre. Y verdaderamente creo que es como el camino de Tigre en esta temporada. Tigre para mí no merece estar en este lugar de tener tantos puntos y de quedarse en el quinto lugar. Debe haber quedado más abajo. Hay equipos mejores que están más abajo que Tigre. Pero Tigre suma puntos. Tigre fue efectivo, se tomó en serio la liga. Y bueno, al final de cuentas se lo mereció porque lo buscó y lo consiguió. Se ven algunos partidos, como por ejemplo con Talleres de Córdoba, que no merecen ganar y ganan igual. Es la esencia de este equipo. Un equipo que no tiene mucha llegada, pero que tiene mucho aguante, que es inteligente, es físico en cuanto administra sus energías y que te mete goles de las pocas cosas que genera. San Lorenzo posiblemente contra otro tipo de rivales sería ese caballo negro que elimina al candidato. Pero contra un equipo que se caracteriza por ser un caballo negro, lo veo con más dificultades que con ventajas. Y sin decir que San Lorenzo de Almagro va a perder contra Tigre en el nuevo gasómetro, con un San Lorenzo que relativamente está bastante bien, que no pierde casi nunca, que le meten pocos goles, podría parecer algo raro, pero para mí va a perder. Y es mi predicción, ¿no? Es el campeón San Lorenzo, nuevamente como dijimos con Independiente, pero voy a decir que pasa Tigre por esta conjunción de argumentos y de razonamientos que acabamos de hacer. Si gana penales, para mí gana San Lorenzo. Pero para mí no van a ir a penales y por un 1-0 que lo van a aguantar terriblemente, van a San Lorenzo estar hasta la última jugada del partido yendo a buscarlo, pero Tigre con un buen partido de Zenobio y con un golcito de Russo va a terminar ganando. Digo un golcito de Russo, pero un gol de un delantero, eso quiero decir. No creo que sea un gol. Va a ser un gol bien de contra y con pocos jugadores defendiendo y atacando. Así que, bueno, esta es mi predicción. Y vamos con el último partido, que bueno, es el último, y ya estamos a la 1 hora del video casi. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios. Huracán. Riestra. Tenemos el héroe y el villano. Huracán, que es el bicampeón, después de mucho tiempo, un equipo con ilusión, con un buen plantel, con toda la gente de su lado, contra Riestra, el villano, el jefe de los reducidos. Ese equipo que llega hasta ahí y que es el equipo que se aprovechó de una zona donde nadie ganaba y donde con ganar un par de partidos se fue acomodando. Y al último, con resultados muy convincentes, como empatar contra Independiente, más allá de que la fibra fue Arce, o ganarle a Godoy Cruz en la última por goleada, además de algunos empates, como puede ser, por ejemplo, contra San Lorenzo, que ya lo dijimos, termina llegando muy cómodo. Nunca estuvo fuera de la discusión, siempre estuvo metido entre los primeros 5 o 6 lugares, y así terminó. Quinto lugar. Así, como si nada. Iba a tener un rival complicado. Huracán es un equipo que tiene buen manejo de pelota, que tiene buenos jugadores ofensivos, como es el caso de Masanti, por ejemplo, que es súper desequilibrante y hace de todo, como es el caso de Eric Ramírez, también es muy bueno, y después, bueno, un mediocampo que para mí es particularmente lo mejor del equipo, con Gil, para mí el mejor de Huracán, que no es tan consistente numéricamente, pero que lo que aporta el equipo para mí es verdaderamente muchísimo. Además de Leonel Pérez, que jugó muy bueno, de Pereira en la defensa, que es un muy buen central y uno de los referentes del equipo, laterales que se comprometen ofensivo y defensivamente, muy mixtos pero muy participativos verdaderamente, como es el caso de Iagro, de Ibáñez. Un equipo sólido, bajo cualquier punto de vista, que te puede dominar sin sufrir contras, que te puede avasallar, pero que quizás tiene menos poder creativo y ofensivo que otros equipos que consideramos también creativos o ofensivos. Esto quiere decir que es un equipo más balanceado que la mayoría de equipos. Quizás al que más podemos asimilarlo, al equipo de Kudelka, de los que mencionamos, a mi parecer, obviamente subjetivo, es a Argentinos Juniors, por ejemplo. Pero menos consistente, o sea, con menos resultados a favor. Esto quiere decir que sus individualidades también son peores,
o que simplemente por lo que fue pasando en la temporada no le fue tan bien. Recordemos que Huracán juega Copa Internacional y de hecho está yendo bien, ya que va primero en su grupo, le ganó a Corinthians, goleó contra Racing de Uruguay, lo pasó por arriba y siempre está contra un equipo durísimo. De todos los equipos que le pueda tocar, tocó, bueno, uno de los más duros sin lugar a dudas. Riestra es medio parecido a Platense, o es el Platense de la zona A. O sea, están los dos en la misma zona en realidad, estoy diciendo cualquier cosa. Es el alter ego de Platense, pero Platense es un equipo que nos cae bien porque es un héroe, es un equipo histórico y no tiene vinculaciones con la AFA. Y Riestra nos cae mal porque es un villano, pero al mismo tiempo nos tiene que parecer un buen villano. Entonces, como cuando hay un villano de una serie que lo odiamos y que al mismo tiempo pensamos, bueno, pero está hecho para que lo odie. Riestra es eso, es un buen villano. Tiene todo para romper las bolas. Desde la línea de 3 centrales, que va a ser insoportable. Que bueno, ¿qué jugadores puedo mencionar de la línea de 3 como el más relevante? El último partido, por ejemplo, hubo un muy buen partido de Minio, pero que no es el titular indiscutido. Después tenemos a Sansotre, que en realidad es lateral, pero a veces juega de central, que para mí es uno de los jugadores más interesantes que puedo potenciar Riestra. Después ya pasando al mediocampo, Milton Celis, una de las almas del equipo, un jugador que lo pone a expulsar a los 20 minutos del partido, pero al mismo tiempo mete una garra tremenda, tiene muchísima entrega, pero al mismo tiempo también tiene muchísimo físico, corre de todos lados y te puede aparecer con una jugada dando una asistencia. Y arriba, Herrera Venegas, ¿qué más querés? Doble 9, no mucho más que hacer. Es el segundo equipo junto con Instituto que cambió de técnico en el recorrido, pero no cambió por malos resultados, sino cambió porque, bueno, se fue Fabiani a Newells. Así que veremos qué puede hacer ahora. Yo, en este caso, voy a decir que gana Huracán. ¿Por qué? Porque Riestra ha tenido partidos en esta temporada donde no ha marcado goles, donde no ha sido tan efectivo como era la temporada anterior y donde tampoco es... O sea, va a ser complicado por Huracán marcar la diferencia. Creo que no va a jugar entre semana. Obviamente todos los partidos son importantes. Este partido de los que están es el más importante que va a tener ahora, porque jugar contra Racing Uruguay. Pero igual, obviamente todos los partidos son importantes. Pero creo que Huracán va a terminar ganándolo. No creo que lo elimine Riestra en este caso y doy en este caso a Riestra eliminado en octavos de final. O sea, mis argumentos tienen que ver con su ineficiencia ofensiva, más allá de que viene a meter 3 goles, es un caso aislado. No creo que sea tan peligroso para contraatacar. Tampoco lo veo como un equipo tan sólido y creo que Huracán puntualmente es un equipo que es muy colectivo y Riestra quizás lo veo más poderoso contra un equipo como Boca, por ejemplo, que depende mucho de lo individual. Y no creo que tanto con Huracán. Creo que con mover bien la pelota puede llevarlo a situaciones muy incómodas a Riestra. Veremos si aparece Arce como todos los partidos y se vuelve la figura. Quizás sea la figura del partido de Riestra, aunque Riestra pierda, que es lo que suele pasar también. Pero bueno, me canto por Huracán, que siento que no... Es un equipo que va a jugar con mucha importancia en este torneo y también la relevancia que le da el propio equipo para jugar el partido es algo que hay que tener en cuenta. Así que este fue el video. Díganme qué opinan, qué le agregarían, qué le quitarían. En este caso, no grabo videos hace bastante tiempo y dije, ¿qué hago? Grabo video de cada partido, ¿no? Pero bueno, lo que voy a hacer básicamente es grabar todos estos videos acá y después a TikTok voy a subir todo por separado, o sea, cada partido analizado por separado. Así que bueno, decime qué te pareció, opina todo lo que quieras opinar, simplemente cuanto más extenso sea, cuanto más quieras detallar, a mí me parece mucho más divertido e interesante, así que no tengas miedo. Y si puedes suscribirte, bueno, suscríbete, pero en serio, si te suscribís, vas a ser feliz y me acercás a mi sueño, a lo que yo quiero algún día hacer. Así que bueno, cerramos este podcast y nos vemos muy pronto con un video que vamos a hablar de todos los equipos que no hablamos hoy. Es una linda pista, ¿no? Así que bueno, adiós, gracias a los que se quedaron hasta el final.